hijos de Israel: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto al Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Y miren el versículo 5, hermanos. Dice la palabra de Dios así: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, no te desampararé. Interesante el versículo 5, pues habla de la promesa de Dios. Él siempre está con nosotros. Aunque el hermano Douglas esté de vacaciones por un tiempo, Dios está con nosotros. Amén. Los años pasan, las cosas pasan, pero Dios siempre es fiel. Y un detalle interesante, hermanos, el mandato de Dios que encontramos en esta palabra, en el versículo 7 de Josué 1, dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca, ¿qué, hermanos? Este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y cierra con el versículo 9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo en donde quiera que vayas. Oremos, hermano. Amado Dios, te damos gracias, porque tu palabra es más nueva que el periódico de la próxima semana. Tu palabra inspirada, Dios, nos redarguye, nos reprende, nos exhorta, nos consuela, nos anima, pero sobre todas las cosas, Dios, es un reto para nuestra vida, para poder seguir adelante, tomando fuerzas, haciendo, Dios, tu voluntad. Gracias, Señor, porque tú nos prometes estar con nosotros siempre. Y te damos gracias, Señor, por tu siervo que te ha servido tanto. Ahora, Señor, pedimos por su salud. Todo está en tus manos. Tú eres el omnipotente, tú eres Dios. Tú eres el que da y quita la vida. Tú, Señor, eres el sustentador y el dador de la vida. Y te damos gracias, Dios, porque podemos decir: Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ya el 2016 es historia. Ahora tenemos un calendario nuevo año, y por lo tanto un tiempo como para reflexionar. Y cada año que vivimos, hermano, siempre tratamos de hacer algo diferente, siempre proponemos hacer las cosas de otra manera cuando hemos fallado. Pero cuando hablamos de otro año más, un calendario con 12 páginas. Han pasado, hermanos, del 2016, 12 meses, 365 días, 48 semanas, y oiga bien, 8.760 horas, 525.600 minutos, 31.536.000 segundos. Bastante tiempo como para saber en qué gastamos el tiempo. Y aquí podemos establecer algo. El buen tiempo para reflexionar lo podemos ver cuando nosotros nos hagamos las siguientes preguntas. Por ejemplo, hermanos, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Es una buena pregunta. ¿Cómo estoy viviendo? Y otra pregunta, ¿planifico cada día de mi vida? ¿Cómo vivo realmente? ¿Soy un buen administrador del tiempo? ¿Soy un buen administrador de mi vida?
Y todos esos detalles usted los conoce, y al reflexionar lo que sucedió durante el año 2016, pues podemos decir cada año que pasa, cuando vamos a comenzar el nuevo año, hacemos muchas promesas. ¿Qué promesas hizo usted, hermano, durante el año pasado? Entre ellas podemos ver algunas, que al empezar el año quizá prometimos y nos propusimos ser mejores padres. Si lo prometió, no hay duda que usted mejoró su condición como padre, los hijos, ser mejores hijos, ser mejores amigos, y nos propusimos también ser mejores esposos o esposas, mejores estudiantes, mejores empleados, mejores patrones, mejores hijos de Dios, mejores compañeros y mejores miembros del cuerpo de Cristo. Si todos los detalles, hermanos, que acabo de mencionar fueron reales en nuestra vida, pues no hay duda que aprovechamos bien el tiempo. El año que pasó quizás fue muy próspero en nuestra vida. Ahora, cada fin de año es una oportunidad, hermanos, para hacernos un examen de conciencia. Y al decir que podemos hacernos un examen de conciencia, pensemos en lo siguiente: muchos planes hermosos que de repente no pasaron de ser planes, se quedaron, no los llevamos a cabo. Vivimos del recuerdo, recordamos las horas felices que vivimos y también recordamos los momentos de dificultad y de pruebas que tuvimos. Nos hicimos la promesa de ganar almas para Cristo, y la gran pregunta: ¿cuántas personas llegaron a los pies de Cristo porque usted fue una persona abnegada en dar a conocer el mensaje de salvación? Amigos o cualquier otra persona. He tenido un privilegio muy hermoso, y el hermano Douglas y Debbie se llevaron esta noticia, abrieron puertas en el hospital militar para mi persona como capellán del hospital, y durante los pocos meses, mes y medio quizá que tengo de estar visitando, 25 personas han recibido a Cristo como Salvador. Algo hermoso. Aprovechando el tiempo, hermano, podemos hacerlo. Si ponemos metas estratégicas, metas espirituales, metas que nos pueden satisfacer y que no lo dude, tendrán su recompensa delante de Dios. Sería hermoso cuando partamos a la eternidad y que el Señor nos diga: ven, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. No sé cuántas estrellas va a tener su corona, hermano. No sé cuántas almas ha ganado para Cristo, pero este es un reto. Y como estamos iniciando un nuevo año, qué interesante es hacer algunos planes. Y yo esta mañana tengo como tema metas personales de cada creyente. Tenemos que ser organizados, tenemos que ser personas de Dios, pero para hablar de esas metas, la propuesta y la primera meta espiritual, hermano, que yo quisiera dejarle en su mente, no hay duda que usted planifica, no hay duda que usted tiene una agenda. Y que en esa agenda, hermano, día a día, usted sabe lo que va a hacer durante el día, durante el mes y durante el año. Ahora, si usted sabe lo que va a hacer y establece sus metas, no hay duda que si se rige a su agenda, su vida va a ser una vida organizada. Y no digamos en lo espiritual. La primera meta, hermanos, esta mañana es la siguiente. Les invito a que pongamos como prioridad, y la primera meta que sea, vivir una vida espiritual organizada. ¿Oyó eso? Los que anotan. Si usted quiere copiar estas metas, hermanos, vivir una vida espiritual organizada. Pero vamos a la palabra. En Primera de Pedro, en el capítulo 4, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 hasta el 10. Es larga la lectura y por el tiempo me voy a limitar solo a comentar algunos
versículos. Por ejemplo, para vivir una vida espiritual organizada, vivir conforme a la voluntad de Dios y no vivir conforme a la carne. Primera cosa de la meta que estamos estableciendo. Miremos qué dice el versículo 1 y 2. Dice así, 4, 1 y 2 de 1 de Pedro. 1 de Pedro. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ¿qué dice, hermano? Vosotros también. Vosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, ¿terminó con qué, hermano? Con el pecado. El que ha padecido en la carne terminó con el pecado. El otro detalle en el versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. La gran pregunta esta mañana, hermanos, ¿cuál es la voluntad de Dios? Si vamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 3, no lo busquen porque lo tengo en la mente, dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y cuando hablo, hermanos, de la santificación, Dios nos santificó, nos apartó para ser santos, para ser de Dios, para llevar una vida que agrade a Dios. En 1 Pedro también encontramos que el Señor dice ser santos, como yo soy santo. Y si tenemos como meta principal en nuestra vida vivir en santidad, hermanos, somos personas, no hay duda, que estamos regulando nuestra conducta, ser íntegro, hacer justicia, hablar verdad, no calumniar, no hacer el mal al prójimo, no reprochar, no jurar para hacer daño, no practicar la usura, no admitir cohecho. Lo encontramos en el Salmo, hermanos, 15, que le invito, por favor, váyase un momentito al Salmo 15 y miremos lo que la palabra de Dios establece ahí. Dice así la Escritura: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y si tomamos como meta, hermanos, esta porción, lo primero que vamos a ver, dice, el que anda como en integridad. Algún aspecto que a mí me gustaba y me gusta, hermano Douglas, es su integridad. Un hombre recto, un hombre que habló con la verdad siempre. Dice también, y hace justicia, y habla verdad en su corazón. La mentira, hermanos, la aborrece Dios. Y la palabra misma dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. En el versículo, hermanos, 3 dice, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún han jurado un daño suyo, no por eso cambia. Y el versículo 5, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas, ¿qué dice? No resbalará. No resbalará jamás. Es hermoso, hermano, sentirse una persona honesta, que podamos decir lo siguiente, la admiración que los demás puedan tener por cada uno de nosotros, porque no hay manera de que nos tilden cosas que van contra la ley de Dios, que no nos pueden criticar por cosas que verdaderamente no practicamos, porque practicamos la verdad, porque somos hijos de Dios y porque verdaderamente, hermanos, vivimos como la palabra de Dios nos indica que debemos de vivir. La palabra, hermanos, es la norma de conducta para nuestra vida. Esta palabra, hermanos, es la regla de oro en nuestra vida. Y por lo tanto, como hijos de Dios, tenemos que vivir como la palabra lo establece. Pero para ello tenemos que ser organizados. Tenemos que pensar, hermanos, que Dios, el Espíritu Santo, nos guía en todo momento, en todo tiempo, cuando dependemos de Él. Cuando hacemos la voluntad de Dios, no hay duda que vamos a prosperar mucho.
La segunda meta, hermanos, vivir una vida espiritual organizada, lo que decíamos, debemos de dejar de alejarnos de toda clase de pecado, pensar en otros más bien que en nosotros mismos, descubrir las habilidades que Dios nos ha dado. Tengo que ser breve por el tiempo, tenemos Santa Cena esta mañana, pero hay algo más, hermano, en la tercera meta que yo quiero darles a conocer esta mañana, y vamos a ir al libro de Filipenses. Filipenses capítulo 3, vemos la tercera meta que podíamos aplicar para nuestras vidas en el inicio de este año, y en el versículo 7 al 9 vemos que debemos desechar todas las cosas que nos estorban. La gran pregunta, hermanos, ¿hay algo que estorba a usted en su vida para poder ser un siervo de Jesucristo? ¿Qué cosas, hermanos, están estorbándole a usted que no puede orar, que no puede dirigirse las oraciones tan siquiera en su vida? ¿Qué cosas le estorban para ser un ministro de Jesucristo? Mire lo que dice la palabra de Dios. Debemos desechar las cosas que nos estorban. El versículo 7 de Filipenses 3 dice de la siguiente manera: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. ¿Será real eso en nuestras vidas, hermanos? Claro, debe de ser así. ¿Cuántas cosas, hermanos, hemos dejado por el amor de Cristo? Tengo una historia de mi trabajo, ganando muy bien, pero el día que Cristo me llamó, hermanos, ese trabajo no me importó. Amén. Y qué hermoso cuando llegamos a desempeñar el primer ministerio. No teníamos salario, pero mi jefe era Cristo Jesús. Y cuando empezamos el ministerio, hermanos, el horario era 3 veces más que lo que hace una empresa cuando está establecido las 8 horas de trabajo. El tiempo en el Señor son las 24 horas, hermano. El tiempo en el Señor son 365 días para estar orando, para estar enseñando la palabra de Dios, para estar, hermanos, en comunión con los hermanos, para dirigir la obra, para administrarla, para ganar almas para Cristo. Ahora, alguien diría, ¿y de qué voy a vivir? Esa pregunta me la hicieron a mí cuando iniciamos el ministerio. Usted tiene un buen salario, pero ¿cómo? ¿Está usted loco? ¿Piensa que va a vivir con lo que una iglesia le da? Y yo le dije, no me interesa. Me interesa servir al Señor. Por todas las cosas, hermanos, dice que el justo vivirá por la fe. Y no lo dude, Dios es fiel y no nos desampara. Cuando conocimos a Cristo, había en nuestra vida hábitos, prácticas y costumbres que consideramos lo más importante. Habían cosas muy importantes que nosotros considerábamos que era lo mejor en nuestra vida. Pero al entregar nuestra vida al Señor, hermano, nuestra escala de valores cambió totalmente. Ahora soy diferente. Por eso establece la palabra de Dios en el libro de 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice, hermano? Nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Por eso el apóstol Pablo, en su propia experiencia de apóstol, dice, las cosas que para él eran ganancia, las estimó como pérdida para ganar a Cristo. Qué bonito eso, hermano, dejar todo por seguir a Cristo. Recuerdo los discípulos cuando fueron llamados, tenían sus ocupaciones. Me imagino que se sorprendieron cuando el Señor le dijo a Pedro, deja de ser pescador de peces, te voy a hacer pescador de hombres. Y dejó todo, hermanos. Pero si esas palabras fueran para nosotros, no sé si dejaríamos lo que estamos haciendo para convertirnos en verdaderos evangelistas, para convertirnos en verdaderos ganadores de almas para Cristo. Ahora es la oportunidad que Dios nos ha dado, hermano. El hermano estableció una meta de 300 miembros.
Ojalá que tenga una gran noticia y que eso le agrande el corazón. Ojalá que sane su corazón con la gran noticia. Porque aquí, hermanos, en vez de 300 podíamos tener 500. Amén. ¿Cómo, hermano? Busquemos una estrategia para ello. Lo he dicho, si somos 150 y traemos uno cada uno, hermano, tenemos los 300. Pero es necesario que recordemos, honremos el ministerio del hermano. Pero sobre todas las cosas yo le digo, honremos a Dios. Amén. Obedezcamos su santa palabra, hagamos su santa voluntad. Ahora, ¿con qué había sustituido las cosas atractivas de la vida? En el versículo 8 dice, la meta de Pablo, hermano, dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todo aquello, hermanos, que no es de Dios, Dios da y bendice, pero también debemos saber administrar la obra y nuestro tiempo. La última, número 4, porque ya el tiempo se me fue. Miren, un gran ejemplo para una meta personal de este año, hermanos, lo encontramos allí en Segunda de Crónicas. Vamos a Segunda de Crónicas. En el versículo, hermanos, capítulo 29, Segunda de Crónicas, capítulo 29, dice la palabra del Señor ahí hablando del rey Ezequías. Versículo 2, 4 y 5. Dice así: el rey Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Una meta, hermanos, para nosotros en nuestra vida espiritual en este año podría ser esto: hacer lo recto ante los ojos de Dios. Pero también, hermanos, hacer lo recto delante de los demás. Que miren y puedan ver la honestidad como persona, como hijo de Dios. Además dice, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Hay alguien a quien usted debe de imitar. Puede ser un ser querido. Si su papá es un fiel creyente, un hijo de Dios, un siervo de Dios, los hijos debemos de imitar a nuestros padres. Pero si era un borracho, no se puede hacer eso. Ahora, hermano, hay un detalle. Quizá un hombre de Dios, usted lo admire en la iglesia, en la congregación. Y uno dice, hermano Douglas, hermano, es digno de imitar por todo lo que ha hecho. No hay duda que también tuvo errores, pero Dios lo ha usado para beneficio del pueblo de Dios. El versículo 4 dice, e hizo venir a los sacerdotes y levitas, los reunió en la plaza oriental y les dijo, oídme levitas. ¿Qué les dijo, hermanos? Santificados. Santificados ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario, ¿qué? La inmundicia. La inmundicia. Una meta sería, hermanos, para nuestra vida espiritual de este año, sacar toda aquella inmundicia que hay en nuestra propia vida. ¿Qué inmundo hay en nuestro ser que no va con las cosas de Dios? Desechándolo. Y luego, hermanos, tenemos el siguiente versículo, el versículo 10, que dice de la siguiente manera. ¿Qué hizo el rey ahí? Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros, ¿qué? El ardor de su ira. Me encantaría leerlo todo, hermano, porque es hermoso, pero usted tiene tiempo en su casa. Y dice el versículo 11, hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de Él. ¿Y qué, hermano? Y le sirváis. Y le sirváis. Y seáis, ¿qué? Sus ministros. Y le queméis incienso. Como hacer una pregunta personal. ¿Para qué lo llamó Dios a usted y a mí? Para ser su siervo. Para ser un ministro de Jesucristo. Amén. Para ya hacer la obra encomendada. Por eso allá en 1 Pedro capítulo 2 dice, vosotros sois ¿qué? Linaje
escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo comprado por Dios, adquirido por Dios, para que anunciéis las grandes virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, hermano, a su luz admirable. Ahora es cuando, hermano, debemos de organizarnos. Ahora es cuando debemos de estar más unidos. Ahora es cuando, hermanos, debemos estar consagrados. Empezar el año de otra manera. Ponernos las metas de hacer la voluntad de Dios. Termino con el versículo 27 que dice: entonces mandó Ezequías a sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, el rey de Israel, y toda la multitud, ¿qué dice? Adoraba. Y los cantores cantaban y los trompetiros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Nuestra alabanza, ¿cuánto tiempo está establecida en la iglesia? Apenas 3 cánticos. ¿Cuánto tiempo alabamos a Dios? ¿Cuánto tiempo adoramos a Dios? Pero no solamente hemos de hacerlo en su casa. También los hogares son nuestras casas de adoración a Dios. Como jefes de familia, este año, hermanos, si usted no hace un devocional con sus hijos, con su esposa, es el momento de comprometerse con Dios y decir: este año tendremos un devocional cada día en mi casa para hacer la voluntad de Dios. Hermosa meta. Si no lo hemos hecho durante los otros años, no sé si podremos hacerlo ahora. Mire, hermanos, tener convicción del pecado, pero lo que el rey Asa hizo, y lo termino así: tener una vida consagrada desde su juventud, hacer lo recto delante de Jehová, imitando el ejemplo de su padre David, buscar a Dios, ser siervo, tener santidad y compromiso, tener un acto de obediencia permanente, abrir las puertas de su corazón, motivar el cambio a otras personas, tener convicción del pecado, confesarlo delante de Dios y sacar la inmundicia. Esa fue la meta de este rey. Hacer un pacto con Dios y vivir comprometido en la obra, en obediencia. Estar dispuestos a seguir adelante hasta alcanzar la victoria. Amado Dios, te damos gracias. Este pasaje hermoso de Segunda de Crónicas, Dios, con la vida de este rey que te honró, que fue fiel a ti, que escogió servirte desde la juventud. Quizás nosotros conocimos a Cristo ya en otras edades mayores, pero Señor, que sirva de ejemplo, porque es un reto para nuestras vidas ser fieles a Dios, honrar a Dios sobre todas las cosas. Gracias, Señor, prospéranos nuestras vidas este año. Ayúdanos, Dios, a vivir una vida recta delante de ti, a ser íntegros. Ayúdanos a vivir en santidad. Padre, bendice la amada iglesia. Cada uno por nombre, Dios, esta mañana lo bendigo con toda bendición de lo alto. Y te pido, Señor, que siempre tu palabra sea de refrigerio para nuestras vidas y de salud para nuestros huesos. Gracias, Señor. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén.